Está mirando un poco si le va a servir porque como al final necesitará esa pieza, está mirando el largo, si conviene o no, si tiene que hacerla más corta. C'est vrai? Et là, pourquoi t'en fais là? Estaréis contentos porque están apareciendo muchas virutas, que a la gente le suele gustar con muchas virutas, ¿no? Son bonitas. Si tenéis cualquier pregunta mientras está haciendo, no dudéis en interrumpir. Siempre aprieta en la punta antes de apretar allí donde está con la mano. ¿Pour être sûr de quoi? Para asegurarse que vaya bien rectito.
Ahora está terminando la forma exterior. Como siempre mantiene, o sea, hay que sujetar la gubia como si fuera una plana. ¿Veis? Utiliza la regleta ahora. Está contento, según como le parezca, pues ahora ya dice que le vale la forma. Va a lijar la parte exterior ahora. Tiene una especie de espumita para lijar con un disco que le aplica así según el grano. Empieza por 150, luego 250 y luego hasta 400. Un peu trop de... Tiene trocitos de madera que saltar un poquito y lo quiere dejar un poco más liso todavía.
Para terminar, pues utiliza una plaquita. Tu fais quoi comme des dessins dessus? Tu fais comme des dessins dessus, non? C'est ça? Tu fais quoi? Lo utiliza como un poco inclinado. Y lo utiliza como para raspar un poco. Lo cual le permite dejarlo perfecto. Para la base lo utiliza, pero en plano completamente. Necesita una superficie muy lisita para los siguientes acabados. A mojar simplemente la madera para que se levanten un poco las fibras. Y de esa forma, cuando ponga la capa de fondo, como el blanco, por ejemplo, que le va a poner, el blanco, ajá. Es para permitir que se vayan como levantando, o sea, destacando las fibras, y que al poner después el tinte, pues ya no se vuelvan a levantar otra vez. Lo va a secar. Se elija la superficie para tener las cosas muy como en una superficie lisa, para que la tinta pueda resbalar realmente o escurrirse así.
Mais là, tu ne vas pas faire papier, tu vas faire directement sur bois. Ajá. Se levantaron ya las fibras, él ya lo va notando. Esto es para quitar el polvo que pueda quedar. Va por varias capitas, entonces la primera, luego seca, luego pondrá otra, según cómo vaya quedando. Lo que es bueno con el fondo blanco es que se sigue viendo un poco la madera y está bien que parezca un poco más oscuro, que no se cubra del todo, que se siga viendo la madera. Vale, entonces ahora va a ponerle es tinta china y bueno, va a proceder como la técnica que ha hecho por la mañana, que es algo así que va, bueno, sopla la pintura y
y lo que quiere explicar es que puede ser que esté logrado o puede ser que no. En caso de que no lo estuviese, pues tendrá que volver a desbastar un poco la pieza para a ver si puede lograr otra cosa. Entonces, a ver si hay suerte. Hizo una prueba antes para ver cómo le salía y no, esto no está bien. Siempre bueno, nunca las logra, dice, pero no creo. Tiene que estar muy seca la madera, ¿eh? Tu veux qu'on te souhaite bonne chance? Desearle buena suerte. Claro, es que cuando no es como cuando está en su taller, cuando está realmente en las demostraciones no se toma el tiempo suficiente para que esté seco y entonces, claro, la tinta se absorbe, ¿no? Sí, dice que se nota mucho más con la mejilla, ¿no? Aplica la mejilla para ver si está seco, se nota más. Se nota si está húmedo enseguida. Entonces, para los que no estaban por la mañana, pues va a aplicar la tinta china. Mientras gira el torno, va a ponerle presión para que la tinta se vaya escurriendo. La pistola empujará la tinta en ese sentido que él está enseñando y como gira, hará como forma de olas. Empezará probando por allí, por la base allí y después irá según como vaya viendo. Ahora está notando que va demasiado, o sea, tornean demasiado rápido. Parece que sale algo. ¿Lo veis? Así me gusta a mí. Las líneas son muy finitas. Claro, cada vez con la pistola, cada vez que queda una mini gotita, pues es como que se va para otros lados, ¿no? Entonces queda más bonito. Va a intentar poner un poco más para que lo veáis otra vez.
No está mal. A lo mejor, quizá haya una que salió un poco más grande de lo que esperaba. Vale, va a intentar poner ahora un poquito de tinte rojo. Ça va plutôt faire du... Bueno, no saldrá exactamente quizá rojo porque se suele mezclar con el negro un poco. ¿Que tu préféré au début? Para él ahora pues sería casi un poco de más, ¿no? Que sé que así se ha pasado un poco, le gustaba más un poco antes. Pero bueno, sale así. Al menos para que veáis la técnica que emplea. Un poco cargado, considera. ¿Qué preferís? ¿Que vuelva a hacer uno o que siga con esa pieza? Continue. No, tu continue. ¿Que siga o que haga otra? Continue. Oui. ¿Eh? ¿Qué más no? Vale, entonces ahora lo va a vaciar, ¿eh? Sería así.
En principio él lo vacía con esa herramienta, si queréis mirar cómo es, porque aquí... Tu leur montres la pointe peut-être. Y ahora va a quitar un poco de materia con esa gubia. Lo llama la herramienta Monroe, que es una marca. Acercados para ver bien, ¿no? Ahora va a utilizar esta herramienta. Antes del fondo. Vale, siempre lo termina con la gubia de vaciar. Primero el borde. Lo siente mucho.
Bois debout, je comprends pas le bois debout en fait, c'est le bois. Dice que no es exactamente como, como un bol de ensaladera, es para ponerlo de pie. ¿Veis cómo se ve la luz a través? Tu vas lui faire des trous ou pas, Jérôme, là? Tu vas lui faire des trous ou pas? Va a llegar al límite, pero sin hacer agujero en este. Le gustan los 3 milímetros. Y luego ya hará la base, primero la parte de delante. Mais je veux dire que la pièce fait 3 milímetros partout. Ah, hasta allí, hasta donde puso el dedo son los 3 milímetros. Tiene así varias espumas para que pueda lijar del lado. Está bastante bien. Sí, sí. Bueno, en principio ya está la parte de delante bien acabada. Para raspar.
seca. Va a terminar de lijar ahora, ¿eh? Ahora termina de lijar con un poco más fino y luego va a pintar también la parte de dentro. Realmente lo que quiere decir es que una pieza de estas no está bien acabada, es para una demostración, entonces realmente necesitaría como 5 o 6 horas más. Está pintando con el tinte blanco. Que sepáis también que la madera es verde, ¿eh? ¿Sí? Al empezar. Por eso el dibujo es más difícil de realizar porque es muy húmedo todo. Claro, cuanto más dura y seca, más fácil es dibujar y viceversa. Si es muy húmeda, pues entonces ya no, ya diluye más. Jérôme, il me demande la peinture que tu as utilisée pour l'intérieur. Es un tinte de agua, tinte blanco de agua. ¿Veis a través la luz? Queda la base, pero para que vayáis viendo, está así, cuidado cómo se coja, porque se puede coger, pero por la base.
que aún no está seco del todo. Porque a sopa de lemo, aquí la primera vez que venimos. Sí, Sopa de arroz. Es muy grande. esto os voy a pasar para que veáis un poco lo que ha pasado al no proteger el fondo. Entonces no quiere que pase otra vez. Que aquí normalmente en casa, en su taller, tiene unas espumas especiales, pero aquí no tenía nada al principio y salió así. Está comprobando que esté bien centrado. Le parece que hay una ligera deformación, pero que no, ni se nota. Intenta ir en la misma línea, entonces seguir la forma que tiene el bol. Muchas veces cuando se llega a esa fase, pues la madera ya secó, entonces no tiene la misma forma. Bueno, ahora elija la base. Va a poner la cinta china en la base. Se venden hoy que hacerlo. Si se venden hoy, O hay que hacerlo. ¿cuál es de goma?
Estos, es espuma. Bueno, Jérôme, on me demande si ça s'achète ou il faut les fabriquer. Se compran, así. Intentar unir el decorado, que salgan como unas ramitas desde la base para no separar. Es mejor esta herramienta que sostiene ahora mismo, porque si no con la otra arrancaría la madera. Vaya, se pegó con el barniz, tampoco es el sistema ideal, pero bueno. Claro, como este que aquí. Claro. Y este.